Hermano querido, vamos a ir entonces a la palabra del Señor que teníamos para el día de hoy y vamos a introducirnos en lo que es la fe. Epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios mismo testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Yayita también, ella nos bendice y nos dice, Dios te bendiga, pastor, y a cada oyente, amén, recibo esas bendiciones. Del hermano Jorge también, él nos está bendiciendo, bendiciones, pastor Osvaldo y oyentes, amén, recibo esas bendiciones, grande y maravilloso es el Señor. Hermano querido, entramos en este tan hermoso capítulo que tiene en su principio, es como cuando uno va a probar algo que le apetece y que tiene ansias de servírselo y lo prueba y lo paladea, lo deja allí en el paladar mucho tiempo para que las papilas se satisfagan allí recibiendo eso rico. Así también
describe el apóstol esta maravillosa y linda palabra que produce obras más que cualquier máquina que el hombre pueda hacer, hermano querido. La fe produce, antes que el hombre inventase la máquina para producir las cosas, la fe ya actuaba y producía. Dice en esta descripción tan bonita, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el nombre del Señor. Es la certeza. Dios bendiga a la hermana Nelly también. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Hermano querido, es pues, como dice la palabra del Señor, la fe una certeza. Qué maravilloso que es. Es cierto que usted tiene un Dios. Es cierto que usted tiene un Redentor. Es cierto que usted tiene un Espíritu Santo. Eso es únicamente por la fe. Si no tuviese fe, no podría tenerlo. Gloria a Dios. La pastora Zulma también desde Villa Mercedes nos pone: excelso Dios de Israel, bendice a tu pueblo. A todo oyente y a vos, querido hermanito, y a mi querida hijita Loreta, Dios les dé doble porción de bendición. Amén. Recibo esas bendiciones que imparte la pastora Zulma desde allí, desde Villa Mercedes. También no me salen los nombres, pero hay hermanos y hermanas de Chile que también están compartiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Solo pude ver la figurita que se deslizaba por la pantalla, pero no aparece el nombre. Dice, hermano querido, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Por eso es lindo que nosotros podamos ejercitar la fe. Así como ejercitamos cualquiera de nuestras cosas que llevamos al aprendizaje, mientras más ejercitamos lo que queremos aprender, mejor lo dominamos. Entonces, también debemos ejercitar nuestra fe. Sí, es cierto, el Señor Jesús dijo que nuestra fe es más pequeña que el grano de mostaza, pero eficaz, hermano querido. Si creemos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, si creemos que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, eso es fe. Eso es fe, hermano. Porque es la certeza, estamos pero seguros que Dios no nos engañó. Dios no nos engañó, de eso estamos seguros. Por eso dice, es la certeza de lo que se espera. Vemos entonces que para nosotros no desanimarnos, ¿qué es lo que cuando hace referencia a lo que se espera? Lo leíamos en el verso 16, es aquella ciudad que Dios tiene preparada. Porque todas las vicisitudes que tengamos que pasar aquí mientras estemos en este cuerpo, como decía mi querida pastora Hilda, en este cajón de carne, bueno, el Señor Jesús dijo, quien no toma su cruz cada día y viene en pos de mí no es digno de mí. Así que dejemos de lado todo eso de que yo parece que no tengo fe, por eso no me sano. Hermano querido, el apóstol tenía fe y sin embargo padecía esa enfermedad. Grandes hombres, varones del Señor, profetas del Señor. Eliseo murió de la enfermedad que padecía, y vaya si tenía fe Eliseo. Así que no le prestemos oído al enemigo cuando nos quiere confundir. La fe es la certeza de lo que se espera. Tenga por cierto que cuando nos toque partir de aquí, de esta vida, tenemos una ciudad celestial. Esa es nuestra fe. Dice el apóstol, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los patriarcas.
por ella, por la fe. Si no hubiese sido por la fe, hermano querido, nunca, nunca, nunca Abraham hubiera salido de la tierra de Ur de los caldeos. Pero creyó en el llamamiento, depositó confianza en aquel que lo llamaba. Hermano querido, Abraham era un hombre grande, 75 años. Nunca, nunca, nunca había oído hablar de Dios. Del Dios que habló con él, nunca había oído, nunca. Pero cuando lo oyó, fue tan grato ese oír a sus oídos, a todo su ser, que le creyó. Ni le preguntó quién era, ni cómo era, ni nada. Conocía todos los ídolos de Caldea, los conocía todos. Pero este Dios que le había hablado no se parecía a ninguno de ellos. Era completamente distinto, completamente diferente. Era un Dios que hablaba. No era un ídolo mudo, era un Dios que hablaba. Era un Dios que hablaba, pero no demandando, sino prometiendo. Ese es nuestro Dios, el que nos promete, aquel que nos da de su amor, de su misericordia, de su bondad cada día. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo por la palabra de Dios. Dios habló y creemos nosotros, así como creyó Abraham, creemos. Yo no voy a dudar en ningún momento que Dios creó los cielos y la tierra, no lo voy a dudar, porque no hay nadie que pueda manifestar en arrogarse y decir que Él con su palabra lo ha creado, solamente mi amado y bendito Dios. Él creó las estrellas, creó lo poquísimo que el hombre conoce del universo, lo poquísimo que el hombre conoce fue creado por Dios. No existe nada, nada que Dios no haya creado. Toda la existencia se la debemos a nuestro amado y bendito Dios, de lo que sea, hermano querido, de lo que sea. Todo lo que existe se lo debemos a Dios. Dios fue el creador de todas las cosas. Comienza cómo se acepta esa fe divina, comienza qué es lo que trata y hace ya comparación en qué tipo de fe nosotros debemos fundamentarnos. Dice allí en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel tenía fe, y por esa fe que él tenía, que era muy superior a la fe que tenía Caín, la fe de Abel era muy superior a la fe que tenía Caín. Caín ofrecía sacrificio porque tenía fe en Dios, pero el que elegía mejor sacrificio, dando testimonio de que su fe era diferente, ese era Abel. Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Y quién dijo que Abel era justo? Dios. Qué lindo. Qué lindo es cuando alguien habla de nosotros cosas que nos agradan, cosas que nos satisfacen, pero más lindo es cuando Dios las dice. Y de Abel, Dios dijo que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué lindo, qué privilegio. Una fe que a Dios le agrada. ¿Cómo demostraban ellos esa fe que agradaba a Dios? Precisamente obrando y viviendo según la fe les dictaba que lo hiciesen,
para agradar a aquel en quien tenían depositada su fe, su esperanza, su confianza. Dice la palabra de Dios en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Dios no se va a fijar en aquellos que no tienen fe, hermano querido. Roguemos al Señor, como le dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. El Señor no se va a fijar en nadie que no tenga fe. Da testimonio en los 40 versículos que tiene este capítulo, da testimonio de ello, que se fijó Dios en aquellos que tuvieron fe. Esto no quiere decir que ellos vivieron una vida espléndida. Esto no quiere decir que ellos fueron librados de... No, mire, cuando habla de Abel, fue muerto por su hermano. Sí, pero ¿quién le sacaba la fe? ¿Quién le quitaba la fe que él tenía en Dios? ¿Quién daba testimonio de que él era justo sino Dios? Enoc mismo. Caminó Enoc con Dios porque tenía fe. Hermano querido, y cuando habla también de Noé. Noé dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, preparó el arca para salvarse él y toda su familia. Qué lindo es que la fe mía en el Señor pueda salvar a mi familia, pueda salvar a mis hijos, pueda salvar a mis hijas, pueda salvar a mis yernos, pueda salvar a mis nueras, por la fe, porque construyo el arca siguiendo las directivas. Para construir el arca, Noé siguió todas las directivas de Dios, y por hacerlo así como Dios le ordenó, salvó a su familia. Si yo sigo todas las directivas que Dios me da, como Noé construye un arca en la cual mi familia es salva. Porque cuando el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y a Silas, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso Noé dice que al salvarse él con su casa, condenó al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no tenía fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que por esa fe él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él recibió esa herencia de justicia porque tuvo fe en Dios. Cuando Dios le dijo, Noé, va a haber un diluvio, va a llover y hace un arca. 500 años tenía Noé. Señor, ¿por qué no me avisaste antes? ¿Cuántas veces hemos oído el testimonio de muchas personas que dicen, ¿cómo me hubiese gustado que el Señor me hubiese llamado antes? No, el Señor nos llama en el tiempo debido. Cuando Él sabe que es el momento, ahí nos llama. Ese es el momento. Con Noé lo hizo de esa manera, hermano querido. Dice en el verso 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tenía fe en el Señor. Había conocido a un Dios que le hablaba, no a un ídolo muerto. Sara había conocido al mismo Dios que su esposo. Entonces aquella matriz seca, infecunda, se volvió, rejuveneció, recibió el vigor para concebir
y para gestar dentro de ella a un heredero por la fe. Qué lindo, hermano querido, qué lindo. Dice la palabra del Señor que cuando ya Abraham era viejo, 100 años tenía, pero el Señor le dio el gozo de ser papá. Y ese ancianito de 100 años que tenía a ese bebé en sus brazos, de minutos de vida, de horas de vida, ese ancianito de 100 años parecía el abuelito del bebé, y era el papá, era el papá. Y lo pudo tener así a ese niñito durante un mes, 2, 3, un año, 2 años, 3 años, iba creciendo el nenito y el papá cada vez más viejito, y el nenito tenía ya 10 años y el papá tenía 110 años, y el nenito tenía 20 años y el papá ya tenía allí esos 130 años cuando tiene 30 años su hijo y lo lleva al monte. Qué maravilloso es tener fe en el Señor y creer lo que el Señor tiene para nosotros. La cuestión es que aquel viejito que a los 100 años tuvo a su niño en brazos, lo pudo ver durante 75 años más. Por fe, dijo, lo recibí de Dios. Esta alegría que Dios me da me va a durar mucho tiempo. Y así dura la alegría que Dios da. Mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en esperanza esperamos. Esperamos bendiciones laborales, materiales. Esperamos sanidades. Esperamos. Y cuando las recibimos, nos gozamos por haberlo recibido, por haber sido capaz de esperar pacientemente en el Señor, pacientemente. Gloria a Dios. Hermano querido, dice en el verso 13, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. Había una deuda y seguía estando con ellos esa deuda, porque murieron ellos, pero esperando lo prometido. Había una promesa que es mucho más allá de la muerte. Dice la palabra, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermano querido, esa es la fe. Por eso es hermoso, lindo, sustancioso pero para no hacerlo tan largo que ya nos estamos pasando, hermano querido, el día lunes seguiremos con esta parte de Hebreos, donde habla el Señor de eso tan lindo que es la fe. Ahora, obediente a la palabra del Señor, vamos a poner el nombre del Señor sobre el pueblo del Señor para que Dios bendiga. Si nosotros lo hacemos así, Dios lo va a bendecir. Y así como decía la hermana Yayita que se iba a estar dando la bendición desde aquí, así lo vamos a estar haciendo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, querido hermano. El Señor nos llene de su divina gracia. El Señor nos prepare para mañana a las 9:30 de la mañana, que estaremos haciendo el culto en vivo en la iglesia.
Cuando vaya a acostarse esta noche, dele gracias al Señor porque hermanos han bendecido su vida, porque usted ha sido de bendición para hermanos y el Señor nos ha bendecido a todos nosotros. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Amén. Gloria a Dios.